Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de una lectura imprescindible de verdad. Traigo, como casi siempre, trato de traer canela fina y para mí es una de las pocas lecturas obligadas. Ya hablamos de la Divina Comedia, que también es otra lectura obligada. Traemos también a otro autor italiano renacentista y pre-renacentista que pasó a la inmortalidad con esta obra. Es cierto que a mí me gustó un poco más la Divina Comedia, ¿verdad? Es más digerible, es más grata de leer para mí. Esta obra que vamos a presentar ahora resulta en parte un poco pesada, pero también tiene su gracia. Y no hablamos de otra que no sea el Decamerón de Giovanni Boccaccio. El Decamerón, bueno, es una obra que me hizo a mí, por ejemplo, reflexionar sobre la cuestión de la pasada pandemia, ¿verdad? La obra empieza con un brote de peste y ¿qué es lo que hacen los protagonistas? Que son 10, son 7 mujeres y 3 hombres. Pues en vez de encerrarse en su casa por orden del gobierno, pues se van al campo. Efectivamente, se van al campo para alejarse de la pandemia. ¿Y qué hicimos nosotros en la pandemia? Pues estar encerrado en casa, ver la tele, jugar al ordenador, todas estas cosas. ¿Por qué hicimos esto? Porque a fin de cuentas no nos dejaban salir, ¿verdad? Pero también podríamos haber hecho lo que hicieron los protagonistas del Decamerón, que es cierto que no había tele. Entonces, pero ¿qué hicieron? Pues se reunieron entre todos y se contaron historias, ¿verdad? Se escucharon. Fijaos la diferencia, ¿eh? Pasaron desde la peste que se describe en la obra hasta nuestra pandemia 700 años y entonces creo que se tomó una decisión más acertada a propósito de qué hacer con nuestro tiempo. Es una estructura parecida a otras como puede ser las Mil y una noches, de la que hablaremos un día, o Cuentos de la Alhambra. Son una serie de historias cortas que tienen un nexo común o un tronco común. Y el tronco común, como decimos, es la huida de estas personas a la pandemia, se sientan en el campo y se cuentan historias. Historias cortas, ¿verdad? Cada uno tiene su turno y va contando diversas historias que tienen sobre todo el tema central del amor, ¿verdad? Tanto en su vertiente erótica, hay algunas historias más bien picantillas, desde un punto de vista también trágico, también tiene mucho peso la religión, tema de fraile, de cura, hasta cierto punto puede ser algo irreverente, ¿verdad? Porque como dijimos antes del erotismo, a veces pues los hombres del Señor no hacen cosas muy cristianas, ni las mujeres del Señor tampoco, todo se ha dicho, pero también son historias ingeniosas, ¿verdad? Que recuerdan un poco pues al Lazarillo de Tormes, a la inteligencia del ciego de Lazarillo de Tormes. También pues tienen lecciones vitales, ¿verdad? Sobre cómo prevenir las estafas y los engaños. Y es cierto que a raíz de historias cortas pues se tocan muchos palos, lo que puede hacer un poco la lectura más dinámica. Es cierto, como dije antes, que igual resulta un poco pesada por cómo está escrito. En prosa no es lo mismo una prosa de 600 y pico páginas que tiene el libro que los versos de Dante, pero al ir intercalándose historias cortas, pues puede hacer la digestión un poco más entretenida.
Es verdad que tampoco tienen una trama muy elaborada, porque al final pues la trama es bien sencilla, todos huyen al campo huyendo de la peste para contar su historia. Cuando terminan de contar historia recogen el chiringuito y se van, ¿verdad? No es como por ejemplo la Divina Comedia, que tiene una trama más elaborada, de entrar en el infierno, etc. Al ser tantas historias te resulta difícil recordarlas todas, obviamente, pero siempre hay alguna que te marca en especial y te hace reflexionar. Es difícil que de las 100 historias que trae el libro, alguna pues no te toque la patata o no te haga pensar. Así que solo por eso merece la pena tomar este libro entre nuestras manos y leerlo. Es un libro pues que está hecho pues para entretener, para pensar, para distraer, también para excitar. Tengamos en cuenta que aunque si bien es cierto hoy quizás no tenga mucho efecto, pensemos en la época en la que fue escrito, aunque hay libros de hoy en día que son muchos más libros románticos me refiero, que son muchos más ñoños que este, ¿verdad? Y en suma es una obra maestra de la literatura. Y como digo, leyendo esta obra, vuelvo al principio, reflexioné pues sobre la pandemia, sobre la postura que toman unos personajes. Es cierto que son personajes extraídos de la ficción, pero la peste que describe el libro existió de verdad. Y las acciones que siguieron muchos jóvenes fueron la propia. También ya hablamos en su día de la peste, de Albert Camus, en el que también hay una epidemia de peste, como el propio nombre de la obra indica, y aunque si bien es cierto que allí se clausuró la ciudad, ¿verdad? Dentro de la propia ciudad pues existía una libertad que prácticamente era igual a la que había antes sin enfermedad. Lo único que hacían es meter a los enfermos en cuarentena, y ya se cuidaban muy mucho los que estaban sanos de no visitar a los enfermos, ¿verdad? Por lo que nos dice la literatura choca diametralmente con la realidad, y lo que al final pues nos hace pensar, a raíz de la literatura podemos pensar que tal vez pues la decisión que se tomó igual no fue la más correcta, ni para la salud física, ni igual para la salud mental, obviamente. Bueno, no os entretengo más. Una obra fundamental, es cierto que es un poco gorda, pero merece mucho la pena. Os va a entretener, nos va a conducir hacia la reflexión en muchos de sus pasajes. Vamos a aprender mucho de cómo actuar en determinadas ocasiones que no han cambiado. Hay muchas situaciones sociales, como son por ejemplo el amor, el desamor, la seducción, que no han cambiado, y todas esas lecciones morales podemos extraerlas del Decamerón de Boccaccio y llevarlo a nuestra vida propia. Y por último, como digo, la reflexión acerca de la pandemia. Mientras que a unos los encerraron y lo que hicieron fue ver la tele y jugar a los videojuegos, otros se fueron al campo y se contaron historias. Muchas gracias a todos por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es totalmente gratuito. Por favor, denle a like, comenten y compartan, que ayudarán mucho al crecimiento del canal y animar a todas las personas que nos escuchen a seguir las obras de la literatura. Muchas gracias.